en el 2023 por la editorial BTQR Editores en la ciudad de Lima. Así que ya estamos con él aquí en pantalla. César, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias por darte un tiempo para poder tener esta conversación en Libros y Buen Viento. ¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias, Marín, por la invitación para conversar un poco. No, no, Encantado de estar esta mañana. gracias a ti. De hecho, el libro lo tengo ya hace un buen tiempo y esta entrevista estaba pendiente ya también durante varios meses y hoy pues resulta importante para Libros y Buen Viento tenerte aquí y dialogar un poco más sobre esta novela breve que Lenin Heredia dice sobre ella en la reseña que publica detrás del libro. Él dice lo siguiente: una voz cuenta su agonía, un cuerpo se prostituye y otro se retuerce de dolor. Luego sobreviene el deshielo, el caos progresivo e incontenible. Entonces surge la pregunta: ¿cuándo llegará por fin lo nuevo? En esta primera novela de Filonús González, como te haces llamar para firmar este libro, propone de manera tajante que no es posible y tampoco una norma narrar el presente desde la mera imitación o representación de la realidad. Y eso es lo primero que quisiera dialogar contigo. Esta novela es de corte experimental, esencialmente porque los personajes no tienen una identidad clara, no es posible entender bien de quién estamos hablando, salvo por algunos indicios, algunas señales que tú como autor nos permites entender, pero sí entendemos el drama que están viviendo. La sed, la llegada de la muerte, la migración, la crisis existencial, etcétera. Cuéntanos, César, ¿cómo surge, cómo surge esta novela, Un delicado temblor? Bueno, en primer lugar, claro, ahí Heredia comenta sobre la novela y a veces uno podría creer que estas solapas o estos pequeños textos a veces podrían caer o podrían ser un poco rimbombantes, ¿no? Sin embargo, en defensa mía, no es tan rimbombante el asunto bajo lo que también has indicado, ¿no? La novela es pequeña, pero es experimental. Son 104 páginas en una edición A5, que acá la pueden observar, ¿no? Y pues fue marcada por la experimentación bajo una anécdota. La anécdota no tan alegre gira en torno a la primera escena, digamos, de la novela, digamos, a su disparo, ¿no? Inicial. Eh, Mi persona se encontraba en una fiesta, ¿no? Una reunión, para ser más exactos, antes que una fiesta per se, pero sí, era el aniversario de una persona y bueno, yo me encontraba sentado cerca a una puerta de la cual se veía literalmente lo que se indica también en la novela, ¿no? La sed y una voz dentro de aquella habitación pedía agua. Eh, Consulté a la persona dueña de la casa sobre ese gemido, ese lamento, y esta persona me dijo, bueno, que era alguien que estaba bueno, literalmente agonizando, pero que ellos no podían hacer nada. Entonces, esa huella se quedó marcada en mi cabeza durante literalmente varios años, muchos años, como mínimo 10. Sin embargo, no había una forma de aproximarme a ese evento. No tuve durante varios años. O sea, el evento quedó marcado en mi cabeza, pero no había, desde mi punto de vista o desde mi sentir, cómo aproximarme a una circunstancia de ese tipo, ¿no? Una circunstancia agónica, paradójica. Y la novela es producto de esa exploración o de esa investigación sobre ese primer punto, ¿no? Permíteme, Eso es lo que la novela intenta, ¿no? permíteme Uh -huh. leer un fragmento, el fragmento inicial, en todo caso, de tu novela, Un delicado temblor, y que efectivamente eh, narra esta primera parte, esta primera escena que tú nos cuentas, esta primera experiencia que sirve como elemento disparador de tu novela. Se muere. Uh -huh. Cada centímetro de esta carne desfallece. Una línea blanca y finísima se extiende enfrente, encima, por sobre este mundo. Su constancia y calma son terribles. La sed se vuelve insoportable. Los órganos queman
y afuera suena música. Risas se mezclan con insultos, chistes en doble sentido, tintinear de vasos, más risas, y el roce de suelas que bailan al ritmo de la canción de turno. Todo es oscuridad aquí. Y sigue, ¿no? Pero bueno, son las oraciones iniciales de esta novela Un delicado temblor de César López, que como bien nos dices, inicialmente nos cuenta esta historia de una persona, pero no es la única Por historia, pero supuesto. no es la única historia que narras en esta novela. No. Pues son varias vidas que están allí fluctuando en un mundo crítico, en un mundo caótico, convulsionado, a veces hasta un poco enfermo. Sí, son varias vidas, porque también ya pensando a posteriori del texto y también sus intenciones, ni siquiera su intención, porque no hay, como bien has indicado, no hay un personaje, digamos, cardinal, senso estricto, a pesar de que, claro, tiene una voz inicial, porque luego empieza a acontecer una especie de digresión. Eh, entonces, bajo ese criterio, más bien pensaba en la idea de agonía, bien, desde su concepción griega, agonía como lucha. Entonces, los personajes o las voces, para ser más exactos, de participantes de esta tromba, eh, agonizan según sus propias circunstancias. Eh, y eso es lo que intento transmitir en el texto, ¿no? La agonía. No en el sentido eh, negativo propiamente, sino en que la situación constante de la vida es literalmente una lucha. Y quizá la parte que comentabas, algo de un poco, no sé, doliente en el sentido de enfermedad, tiene que ver con que sí, pues hay una decisión firme, tal vez en la agonía en el último momento próximo a la muerte, bien, en el que los cuerpos o el cuerpo o las circunstancias siempre procuran encontrar sentido y resistir a esta experiencia, ¿no? A pesar de todo. Sí, esa sería una circunstancia, ¿no? Que procuro, no sé si logro, pero está dentro de la discusión. Y esta agonía, que por rato se torna dolorosa, o no sé si constantemente, yo creo que constantemente se torna dolorosa, tiene que ver mucho con la sed, con la necesidad del agua en el ser humano. Y más aún en un momento en el que se está haciendo un tránsito importante en la vida, o no sé si un tránsito. Bueno, yo creo que para ti sí es un tránsito, porque dices, en ese tránsito hay una necesidad de agua. Y al no Voy a poder... ver un poco mi periplo vital y inmediatamente me engancha la referencia clásica de la sed, es una de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Tengo sed. Y a partir de ahí hay una larga data de textos sobre la sed, que bueno, están enmarcados dentro de la religiosidad. Además también la idea del agua como un elemento purificador también está dentro de los patrones religiosos, por ejemplo. También por ahí me han hecho una broma del agua, que es actualmente es un elemento que se está transformando eh, en, en una realidad, bueno, o irrealidad para ser más exactos, a tal punto que pues en un futuro realmente la escasez del agua va a generar fricciones internacionales. Entonces, también me han dicho eso, ¿no? Y la cuestión religiosa, que puede ser una influencia, evidentemente, que la situación ecológica también puede ser otra circunstancia, pues, de peso en la novela. Si se me pregunta a mí sobre la marca de la sed, de manera bastante simple, tiene que ver con más bien un conjunto de necesidades, ¿no? El personaje principal está muriendo de fiebre, ¿bien? Bueno, la personaje principal está muriendo de fiebre y nos podemos percatar que los personajes tienen distintas sedes o necesidades fundamentales en su circunstancia grave. Entonces, sí, el agua tiene una presencia constante en la novela, pero tiene que ver también con, y esto sí ya creo que sería mi respuesta, disculpa que no tenga tanta certeza sobre lo que he escrito, más bien es el flujo quizá, o la idea de flujo es lo que
marca la constancia o la constante lucha de los personajes por no ser arrastrados por una especie de corriente, la corriente pues hacia la desintegración, ¿no? Bueno, a la cual yo creo que vamos todos en general. Sin embargo, claro, cada uno de nosotros resistencia, ¿no? Y los personajes tienen mecanismos de resistencia de una u otra forma, a pesar de que hay una marca clara de su derrota. Claro. Bien, por ejemplo, tú dices lo siguiente, página 14. Aquí en la oscuridad, invadida por la sed, no hay dignidad de planta ni de bestia, apenas se distingue de la sombra que lo engulle, todo como si el hambre lo fuera todo, pero no, la sed siempre ha sido superior. ¿La sed sobre qué? ¿Sobre el hambre? ¿Sobre cualquier necesidad humana? Sí, claro, cuando, y acá viene un aspecto del experimental, si consideramos que todos estamos enmarañados en este flujo de la vida y de la muerte de diversas formas, no sé, estudiando, trabajando, amando, entre una lista larga, ¿no? de formas de resistir a los seres humanos exceptuados de esa exigencia, ¿no? Animales y plantas también tienen sus propios mecanismos de resistencia y entonces eso nos iguala a otras experiencias o a otros cuerpos, a otras carnes. No bajo ese criterio puesto, no bajo el criterio elemental de que los cuerpos resisten. Si ya nos colocáramos en una circunstancia extremadamente radical, pues los cuerpos, creo que casi todos los cuerpos, por no decir todos, siempre tienden a resistir en su propia integridad, fuera de la propia conciencia. Y por eso digo en forma de medio broma esta cuestión de resistir, ¿no? Hasta las piedras resisten en sus propias corporalidades, claro, pero no sé cómo poder narrar en piedra, ¿no? Sin embargo, la novela justamente, si va a ser fiel a la cuestión de que estamos siendo arrastrados inevitablemente hacia un punto, eso no significa que nuestra conciencia sobre la muerte, digamos, no exceptúe necesariamente a otras experiencias. Entonces, quizá también la muerte nos hermana, ¿no? La muerte nos reúne. La muerte también nos debería permitir comprender una necesidad de solidaridad también, porque nosotros sabemos que ya hace buen tiempo, si no desde el inicio de la humanidad, la muerte siempre ha sido considerada de manera negativa, pero es necesario que la muerte sea negativa o entendida bajo un criterio moralmente malo. No estoy seguro, y la novela lo que intenta es justamente plantear que hay una especie de impersonalidad, lo que no significa que no haya un deseo o una conciencia o un interés de construir o formar algo en la medida de lo posible cuando nos encontramos viviendo, gozando y también evidentemente sufriendo. Okay. Bien, decíamos que la novela cuenta una serie de vidas que en algunos casos terminan vinculándose, como por ejemplo estas vidas que están celebrando una fiesta y están bebiendo y están en un jolgorio interesante, con pues cerveza y refrescando la garganta, ¿no? Frente a esta mujer que está tendida en una cama agonizando y que sufre de esa necesidad de tener líquido en su garganta y no la puede satisfacer, ¿no? Pese a que es la reina de la necesidad humana, como tú mismo lo señalas en la novela. Entonces, esas vidas se terminan vinculando. ¿Hay un vínculo con las otras vidas? Pregunto. Por ejemplo, la de esta mujer que migra, ¿no? hacia otra nación y termina pues vendiendo su cuerpo en un burdel. ¿Hay vínculos con esas vidas? ¿Tú tuviste la intención de conectarlas o actúan de forma fragmentada? Claro, por ejemplo, una cuestión que se me ha reclamado también, siempre conversando con algunos amigos escritores, por ahí con Carlos Regifo, por ahí con Fernando Carrasco, por ahí con Cristian Higuera, que ha ganado el premio Copé hace poco de novela, ¿no? Siempre se me increpa la cuestión del montaje, es decir, que la novela no tiene, sensu estricto, una linealidad clásica, ¿no? De inicio, nudo y desenlace, ¿no? No tiene un clímax tampoco per se.
y sí hay una sección en la que pareciera que la novela intenta, o parece que hay sí una intención sensu estricto narrativa dentro del modelo clásico, que es justamente la que acabas de citar, ¿no? Que hay una sección prostibularia de la novela. Sin embargo, la relación de los personajes, incluida esta personaje, no tendría que ver necesariamente con que haya un hilo narrativo directo. Por eso hace rato citaba, ¿no? El flujo de la vida que nos lleva a resistir, o la agonía. Aquel personaje que trabaja en el prostíbulo está resistiendo también ante una circunstancia social, política, histórica y económica. Y con sus recursos intenta responder justamente a esta dinámica de arrastre que es inevitable para todos. Entonces, normalmente, Oscar, yo creo que también para todos los que escuchan esta entrevista, normalmente estamos muy relacionados, solo que no percibimos claramente de qué manera estamos relacionados, y lo que nos relaciona, directa o indirectamente, queda de lado porque nosotros insistimos en que tiene que lo que nos enlaza estar pues planteado de una manera extremadamente clara, ¿no? Algo así como que yo tengo que conocer a tu familiar para yo realmente estar ligado a ti, o tengo que trabajar en el mismo espacio para estar realmente ligado a ti. Pero si pensamos en la situación actual del Perú, la política directa o indirectamente nos une pues, en esa misma crisis. Que unos asuman la necesidad de tener una participación política dentro de un Estado que puede ser violento, o que en todo caso permite que la violencia impere, ese ya es un enlace extremadamente claro para nosotros. Y mira, la novela justamente plantea la idea de la agonía y de la muerte, y ahora podríamos decir que las consecuencias legales, legislativas de nuestro Estado nos conducen a un estado de alerta extrema para resistir a que la muerte no nos venza, ¿no? Es curioso, yo ahora he estado pensando recientemente en esa especie de concomitancia con la novela, indirecta, porque no es una novela sensu estricto política, pero realmente estamos enlazados bajo esos criterios. Que no los aceptemos o que consideremos que no nos impactan directamente y por ende no tenemos que tener una reacción consciente, esa es otra historia. Entonces la novela, al ser experimental, como bien también ha citado, lo que intenta es invertir el plano, quitarle a la conciencia las razones de la relación o las necesidades colectivas, y más bien plantear que la propia necesidad de la existencia es la que exige que establezcamos un asidero para sobrevivir. Ese es el ejercicio de la novela, ese es el intento de la novela, invertir los planos, por ejemplo, ¿no? No construye personajes sensu estricto, no hay nombres, se intenta despersonalizar todo en la medida de lo posible para enfatizar las sensaciones o las circunstancias que conducen a ciertas acciones de los mismos personajes, no al revés, ¿no? Y esa es la discusión que se quiere abrir, o que quiero abrir. Por eso podría ser para un narrador clásico, como los que ya más o menos cité, 4 he citado ahora, podría ser un poco incómoda, molesta, pretenciosa también, y también tengo que aceptarlo, pero también implica una decisión poética, una decisión que se origina en una circunstancia concreta de mi vida y que necesitaba su forma, necesitaba su carácter expresivo, y que yo entiendo que lo consiguió con la novela, y yo espero continuar también con esa línea, pero aún con mayor envergadura, porque esto es un primer ejercicio de esta forma de narrar, pero yo estoy trabajando en otra novela extensa con la misma dinámica y aún tal vez más radical, porque, y aquí para cerrar, es inevitable que estemos enlazados, estamos en un mismo ambiente, reunidos por el aire, un mismo ambiente espacial. Por el agua. Y también por el agua, ¿no? Bueno, hay una historia, no recuerdo bien de quién es, pero más o menos plantea que un pez se encuentra con otro pez y le dice, ¿qué tal el agua? Y el otro pez lo mira extrañado, porque un pez sí es consciente que están inmersos en el agua y el otro no. Igual yo podría decir, no, ¿qué tal el Perú? Y otro podría poner una cara extraña, o tal vez lo contrario, porque estamos inmersos en un mismo planeta, ¿bien?
Y pues la novela intenta invertir en ese sentido los términos, ¿no? Percatarnos del agua o de las tensiones que nos rodean antes que insistir en esta idea de la construcción del personaje, que dicho sea de paso, yo no estoy discutiéndolo, evidentemente es importante, pero se puede construir a la inversa un personaje, es decir, desde fuera de su conciencia plena, la novela intenta plantear esa discusión, intenta pero plantear, hay una ¿sí? conciencia, ¿no? A lo largo de toda la obra hay una conciencia y a veces da la impresión de que Mm. finalmente es esa conciencia la que se va repitiendo a lo largo de todos los personajes, creo yo. Claro, Porque es una es una... conciencia que reflexiona sobre la vida constantemente, que va Sí. pensando sobre su condición humana, en su relación con la naturaleza, con los seres, con las piedras, Ujú. con con los hombres que solo quieren sexo, con el animal que solo quiere agua, con la mujer que solo quiere también agua y que está agonizando y sufriendo el dolor de lo nuevo que viene. Entonces, siento que ahí hay esos personajes de alguna u otra manera coinciden en esa condición de conciencia sobre Agónica. agónica y Ujú. sobre qué es esta existencia que les tocó afrontar. Claro, bueno, esto también es un clásico, ¿no? ¿Cuándo realmente pensamos sobre la vida? ¿Cuándo realmente nos interesa la vida? ¿Cuándo tenemos conciencia de ella? ¿Cuando la pasamos bien? Un poco difícil, ¿no? Más bien cuando la pasamos mal, establecemos parámetros, ideas de lo que es valioso o no es valioso para nosotros y bajo ese criterio tomamos ciertas decisiones que pueden ser incluso radicales, como, bueno, ya se citó la idea del prostíbulo como un elemento, pero en general solamente meditamos cuando, o damos un alto a nuestro ritmo cuando realmente estamos en el fondo. Entonces, ya que lo preguntabas, ¿no? ¿Es la conciencia del fondo o es el fondo el que nos lleva a la conciencia? Según yo entiendo, puedo estar equivocado, porque claro, la novela ya es independiente de mi persona. A mí me parece que el fondo es el que nos lleva a la conciencia. No somos conscientes del fondo hasta que no experimentamos el fondo, la oscuridad, si se quiere, aunque me parece extremadamente poético. No me parece muy gráfico. Pero los momentos límite son aquellos que nos lanzan a la conciencia, no al revés, porque me parece, y claro, la novela también está en ese marco, ¿no? Me parece que nosotros los seres humanos hemos sido muy insistentes con ideas como de la razón o de la conciencia, como si fueran el único parámetro de comprender el cosmos. Sin embargo, disculpando a varias tendencias de lectura, incluyendo la novela que tal vez pudo estar traicionándola, más bien es el cosmos o el entorno en su momento complejo el que nos conduce a establecer soluciones, ideas, conceptos, etcétera. Me parece que es así y la novela procura reconocer la exterioridad como una premisa de nuestra propia existencia, no la interioridad, la exterioridad como razón o como disparador, que ya también hemos conversado, ¿no? Y claro, el riesgo experimental tiene que ver con esas variables. Uh-huh. Ujú, correcto. Bueno, a ver, me gustaría leer otro fragmento, o de repente tú tienes un fragmento que te interese leer de tu novela más que yo seleccionar alguno. Creo que A tú ver, déjame ahora ver, puedes podría darnos ser. esa oportunidad, ¿no? Estamos conversando con César López, escritor peruano. Él nació en el Callao, 1986. Uy, ya confesamos tu edad. Él Oh, no hay estudió, problema. es magíster de teoría de la literatura y literatura comparada por la Universidad Federal de Minas de Gerais. Ganó el segundo puesto en el tercer concurso de cuentos de la ACJ en el 2004. Y es autor de este libro, Un delicado temblor, esta novela corta, Un delicado temblor, que como venimos conversando es de corte experimental, esencialmente por cómo se presentan los personajes, en los que no hay esencialmente uno que, que se revele como protagonista, aun cuando cada uno tiene su propia condición de vida, y además por la estructura narrativa en la que no se presenta necesariamente la estructura clásica de un clímax, por ejemplo, en algún momento y finalmente un desenlace, aunque finalmente la muerte o la llegada, presumiblemente, de la muerte en ese personaje que agoniza podría ser una forma
de desenlace de todas Clímax. maneras, ¿no? Un clímax, un Sí, desenlace. La novela muere en el mismo punto en el que llega el clímax. sí, hasta podemos decir que es medio anticlimática. Eh, Hace poco estaba leyendo un libro de cuentos, no lo tengo a mano, pero es bueno, ya lo acabé, un libro de cuentos sobre la perspectiva animal. Ujú. La propuesta es interesante, pero me parece que a veces no consigue despegar. Bueno, pronto voy a reseñar el texto, con todo el respeto, evidentemente, de la lectura y con la responsabilidad ética de Ujú. eh, ser sincero con la aproximación. Sí. Entonces, claro, es difícil salir del pensamiento, ¿no? O es difícil hablar desde afuera. Normalmente siempre hablamos desde adentro, pero esta es una ventaja del arte o de la literatura, ¿no? La literatura puede intentar o tal vez conseguir plantearnos universos en los cuales no necesariamente tendríamos que ser nosotros los personajes principales o no ser nosotros los que marquen la pauta de lo que se experimenta o se siente o se vive. Es una ventaja de la literatura, por supuesto, es una ventaja de las artes en general también. Entonces, por eso también está la toma de decisión estética en la novela, ¿bien? Con sus altos y bajos, etcétera, ¿no? Bueno, leo un parágrafo, ¿bien? De la página 100, ya que justamente estábamos más o menos estableciendo un poco de sintonía con esta cuestión climática del texto. Bueno, voy. Piedras, palos se golpean con furia entre sí, se abrazan y se destruyen en sucesivos embates y torbellinos. La piedra siempre sale vencedora, pero no tanto como la fuerza que las empuja y las hace suyas, las conduce y les hace recordar el magma del que salieron alguna vez en alguna erupción. Su felicidad es infinita porque recuerdan los momentos de plena unidad en ese calor primario. Esta vez el frío las reúne y las hace revolotear contentas en una misión antigua que les hace perder la vergüenza de sus razones. El olor de la tierra se impone ante todo con furia y velocidad. No existe perdón ni culpa. Todo es potencia feliz, alegría sin risas, alegría tan solo. Nada se niega a este ritmo febril que sigue y sigue, que no sabe detenerse, que no tiene por qué detenerse. Sí, bueno, ahí vemos una bastante velocidad, ¿no? Una velocidad también con paradojas, ¿no? Entonces, claro, hay una cuestión climática, pero no es una cuestión climática como ya sabemos del típico desenlace, ¿no? O del famoso plot twist o del giro. Es un desenlace que más bien responde a una entidad ya que rebasa los límites también de lo humano. Quizá me gustaría aclarar algo, ¿no? He estado estudiando hace poco, he estado leyendo algunos textos, ¿no? Eh, Quizá no se crea que mi postura de repente ideológica y también estética tenga que ver con una especie de antihumanismo o como una especie de odio a lo humano, a la conciencia o a la razón, sino que mi postura tiene que ver con el reconocimiento, parece una palabra bonita, reconocimiento de que existen otras instancias que pueden ser eh, anotadas, percibidas, o mejor dicho, sentidas, porque obviamente es un trabajo estético, yo creo que para una mejor construcción de nuestras perspectivas, esa cuestión me parece importante, para ampliar nuestro sentir. Últimamente se habla mucho de la palabra empatía, ¿no? La capacidad de ser sensibles al dolor ajeno, ¿no? Pero ¿no será que de repente no percibimos muy bien el dolor ajeno, el sufrimiento ajeno, porque no estamos sintiendo en un sentido bastante amplio? Es decir, ampliar el dolor o las sensaciones en general hacia, pues, disculpando lo poético ahora, sino hacia el viento, hacia el propio color y matices de las plantas, de los árboles, de los propios animales que también sienten, insectos, etcétera. ¿No será que estamos perdiendo la capacidad de sentir humanamente porque estamos mutilando muchos otros sentires? A mí me parece que sí. Decías, Esto, sí, decías dime tú por favor. que la novela, o sea, tratas de aclarar en todo caso que la novela no es antihumana, ¿no? Pero yo creería más bien que la novela es completamente humana y que no habría razón para pensar bajo, creo, ninguna circunstancia que estamos ante una novela que se plantea así, ¿no? Todo lo contrario, creo, porque además recoge algo
el ser humano más bien en los tiempos de hoy ha ido perdiendo un poco que es su capacidad de meditar sobre su propia condición, ¿no? Y creo que esta novela se plantea más bien como eso, ¿no? Como el constante meditar del humano, ¿no? Eso que, bueno, hoy andamos perdiendo un poco algunos, ¿no? Eh, y además, efectivamente, la exploración de las sensaciones humanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que más bien la novela se presenta como una constante meditación, ¿no? Y Ujú. permanente O una sensación. meditación estética, tal vez, también una, o una estetización de la meditación también podría ser, pero siempre bajo la cuestión ríspida, ¿no? De la agonía del sufrimiento. Bien, no es una cuestión tampoco de carácter negativo, ¿no? Sino, insisto con la palabra de reconocimiento o percepción de que la construcción de nuestra existencia parte también de un momento doloroso o complejo, no al revés. Entonces, claro, siguiendo también tu lectura, ¿no? Porque la novela podría ser más humana de lo que aparenta o de lo que se me escucha decir, es más humana porque justamente gira en torno a la ampliación del sentir. Intenta justamente ligarse con otros sentires sin ningún concierto establecido, como también eh, has percibido o has anotado sobre la diversidad de personajes, ¿no? ¿Qué los une? Bueno, los une la necesidad, por decirlo de manera fría o directa, y esta reunión no tiene que ver necesariamente con que se conozcan, sino simplemente con que ya se encuentren bajo la lógica de resistir, ¿no? Entonces, claro, eso la hace humana, Y de o la pensarse, haría humana la novela, ¿no? de pensarse, creo que eso también los puede unir. Esa necesidad de pensarse, de pensar su propia existencia. Sí, sí, hace poco leí un artículo por ahí, no sé si tendría que estudiar un poco más sobre ese artículo, pero comentaban algo así en el artículo que hasta los insectos tienen un grado de conciencia, ¿no? Que pues, para muchos de nosotros podría ser un poco, o a veces podríamos inclinarnos por un sí, u otros podrían inclinarse por un radical no. Sin embargo, podríamos pensar también o agregar un dato importante, ¿no? La intensidad de la experiencia. Los insectos, por ejemplo, tienen experiencias muy cortas, ¿no? Pero lo que no significa que no puedan en esa brevedad del tiempo tener una conciencia sobre sí mismos en torno a sus necesidades, por supuesto. Tampoco estoy diciendo que los insectos sean filósofos, pero también sucede con nosotros. De repente las intensidades con las que experimentamos la vida no sean plenamente intensas, salvo en momentos límite, ¿bien? Entonces, de una u otra forma, podríamos pensar también las experiencias bajo el rótulo de la intensidad y a partir de ahí poder eh, plantear que hay un interés de conciencia o de pensamiento. Pero, insisto, no solo al revés, no bajo la premisa de que la razón y la conciencia están por encima de y ordenan de manera tan eh, cuadriculada y tan perfecta, ¿no? Lo que acontece alrededor de nosotros, ¿no? Esa es la resistencia también de la novela, lo que quiere poner en telejuicio, y no sé si lo consigue, por supuesto, es el riesgo ya mencionado, pero esa es su línea de desarrollo, sí, esa es su línea de desarrollo. Por supuesto, se encuentra en librería San Cristóbal, en el Virrey, se encuentra la novela. Hay algo curioso que quisiera comentarte también sobre la misma y sobre su publicación. La publicación tuvo desde mi parte una decisión firme sobre evitar que sea publicada per se por una, digamos, una editorial medianamente o fuertemente capitalina, sino que la editorial BTQR o Bitájora es una editorial que es medianamente itinerante y trabaja alrededor de Lima metropolitana. Entonces va a ferias también en provincias. Entonces sale del círculo, ¿no? Es una
es una editorial de carácter externo, desde la afuera, ¿no? Entonces, para tener sintonía entre mi proyecto estético y la novela, es por eso que decidí, bueno, y se presentó la posibilidad de publicarla en esta editorial. No sé si fue una buena decisión en el sentido, de repente, de que también algunas personas me han comentado sobre su, su falta de promoción capitalina, pero lo que se marcó en el momento era intentar tener todas estas concomitancias, ¿no? Estas sintonías. Y, por ejemplo, en junio voy a tener una presentación, un conversatorio para la misma editorial, Bitácora, que, insisto, no trabaja de manera itinerante. También trabajan en colegios, también trabajan en estas ferias pequeñas, ¿no? Del interior de Lima, y también salen, insisto, ¿no? A provincias. Y eso me parece interesante. Quizá en algún momento alguien desde afuera lea mi novela y pues tal vez pueda criticarla, observarla. Incluso es bastante reconfortante. Me alegra bastante que, por ejemplo, esta entrevista no se esté llevando a cabo desde la capital, ¿no? Es una entrevista desde Trujillo, ¿no? A pesar de la virtualidad, por supuesto, ¿no? Y eso también me alegra bastante, porque si se lee desde afuera hacia adentro, creo que está logrando su cometido la novela, ¿no? Desde la exterioridad hacia esa denominada interioridad. Y pues por eso también quería agradecerte y quería sentirme más contento o manifestar mi alegría, porque creo que está funcionando de una u otra forma por el proyecto, lento pero seguro en ese sentido. Entonces, si quisieran conseguir la novela, saben, ¿no? Virrey San Cristóbal, o de repente quizá en alguna feria pequeñita, itinerante, medianamente escolar, podría encontrar esta en algún espacio de Lima no metropolitana, o también de Y repente para quien se quizá en encuentra en provincia. provincias, ¿cómo puede ¿Mm? acceder a la novela? ¿Es posible? Claro, podrían escribir al Facebook de la, de la editorial, que es Pitágora también, ¿correcto? Después quizá podrías agregar la información de la editorial. Se escribe Bitácora con Q, Bitácora, y se encuentra en internet, en Facebook, básicamente, Bitácora. Igual voy a mencionar el nombre de la editorial, es Grupo Editorial Bitácora, con Q. Bien, Grupo entonces de Editorial esa manera Bitácora. pueden encontrar a la editorial Bitácora, Uh-huh. ¿verdad? En Facebook, Sí, por supuesto. para que puedan adquirir esta novela, Un delicado temblor, de César López, con quien, bueno, hemos venido dialogando en torno a este proyecto literario experimental, esencialmente, Uh-huh. ¿no? Así que, bueno, César, yo te agradezco mucho por estos minutos. No sé si tienes algo más que agregar y para ir cerrando ya esta entrevista. Bueno, lo que me interesa de agregar es, creo que el anhelo también de los escritores o de personas que producen arte, ¿no? Bueno, en la medida de lo posible, si pueden leer la novela, conseguirla, sería muy alentador poder discutir, dialogar, poder discrepar sobre lo que ahora están escuchando en esta entrevista y sobre lo que podrían encontrarse en la novela. La novela tiene varios puntos complicados, a pesar de su brevedad. Hay más de lo que parece, pero claro, como fue diseñada para ser medio molesta o incómoda, también puede ser que sentados en una mesa, de repente con un café, podría conversar con alguien interesado o interesada, y por ende descubrir que de repente puede ser me he equivocado yo, o tal vez la novela sí tiene razón, o ha rebasado su propio interés o capacidades. Yo creo que eso sería lo más resaltante por comentar, Oscar. Además, tú también tienes un libro, imagino que también debes tener esa sensación de, oye, sería interesante conversar sobre lo que he escrito, a ver qué piensas, si concuerdas o no, o si discutes. Creo que eso es lo que alimenta bastante. Sí, Fuera de evidentemente, pues, que se alcance cierta resonancia del propio texto, ¿no? Fuera de conversar, creo que es bastante importante siempre que uno tiene un texto, lo publica, creo yo, o es a lo que he llegado hace poco, bueno, después de varios años de, de estudiar y trabajar
dictando o hablando de literatura, ¿no? Creo que conversar sobre la obra es lo más, lo que puede llevarnos más a la felicidad que solamente tal vez tener reseñas o fotografías, creo yo. Quizá de cada algunos años cambia mi parecer, pero bueno, por ahora estoy en ese momento y a eso quería invitarlos a todos los que están conectados y bueno, a todos los que verán esta entrevista. Y de paso también les agradezco por el tiempo que pueden dedicar a estar con nosotros, con Oscar y conmigo en esta mañana. Así es, definitivamente la novela es retadora, es una novela complicada, es una novela incómoda incluso desde la lectura. Tiene un lenguaje poético que hace, que la comprensión de la novela no sea literal. Definitivamente esta novela no se puede entender de forma literal. Es, eh, Hay, por supuesto, aspectos o pasajes que sí pueden ser entendidos literalmente, pero hay una fuerte carga poética, metafórica, retórica en la novela. Entonces, eso la hace retador en principio, ¿no? Y, y luego ya de lo que hemos comentado, ¿no? Que la novela no, pues, no tiene esa estructura clásica que uno espera en la novela, de una historia, de un personaje que va viviendo su vida y de pronto algo se altera en su vida y luego a ver si lo resuelve o no lo resuelve y listo, llegamos a un desenlace. Esa estructura clásica en esta novela no la van a encontrar, no la van a encontrar. Y por eso es que estamos ante una novela experimental, una novela que nos plantea un reto diferente de entender la literatura, ¿no? Y de la presentación de hechos, porque finalmente esta novela es una narración, es un texto narrativo, ¿no? Y prima mucho la meditación, la reflexión, ese viaje hacia la conciencia, em, que nos permita comprender por qué estamos aquí, o que esos personajes entiendan por qué están allí, por qué están agonizando, por qué están prostituyéndose en un burdel, por qué la naturaleza de pronto se encuentra en un espacio caótico, un espacio eh, que les presenta muchos retos de sobrevivencia, como tú dices, ¿no? El sobrevivir. Así que bueno, nos encontramos ante una novela muy interesante, una novela que no se puede leer una sola vez, felizmente es breve, así que podemos leerla varias veces. y, y nada, yo creo que es una buena Ha sido experiencia. pensada para eso, para ser leída rápido, para ser leída más de una vez, sí, por supuesto. Entonces, esa sí ha sido una plena voluntad del escritor, en este caso Filonus González, que es mi seudónimo, mi otro yo, y sí, la prosa está diseñada para ser leída bastante rápido y para darle más de una lectura, para ir captando más o menos las voces que se encuentran en el texto. Entonces, como que por ahí yo aseguro que no van a tener problemas en leerla en desde ese punto de vista. Pero ya desde la comprensión de las voces y cómo se construye, quizá haya un poco de dificultad. Pero la prosa está bastante bien cuidada, como ha dicho Oscar, ¿no? Poética. Aunque yo usaría más el trabajo del sonido, ha sido bastante esmerado para que si suena bien, pues como bien se dice, ¿no? La prosa corra. Y sí, cumple con esas premisas Sí, para dar la bienvenida. es una novela de altísima calidad y que desde aquí yo recomiendo para todos aquellos que quieran llevarse una buena experiencia literaria. Así que recomendada, Un delicado temblor, novela de César López, así que a quien agradecemos por su tiempo y por haber participado de esta nueva edición de este programa Libros y Buen Viento. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos también. Nos vemos en una próxima edición. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.